les amamos, les extrañamos y bueno, en este tiempo me gustaría compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acciones de gracias. Me gustaría que nos acordemos un poco cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida por primera vez. Empezamos con la defensa totalmente abajo, diciéndole a Jesús: Señor, si tú no haces algo, yo no sé qué va a pasar. Y en ese momento empieza la gracia. Empezamos a vivir en una gracia en donde Jesús toma el control, y entonces lo que Él quiere y anhela para nosotros se empieza a cumplir en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos antes de empezar a seguir a Jesús, estamos sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay esperanza. ¿Por qué? Porque como aprendimos a hacer las cosas, no hay una esperanza. Y cuando recibimos a Jesucristo, nosotros empezamos a caminar con Él. Y en esta parte de la Escritura yo veo a Pablo como insta a los colosenses y los anima a que caminen en el mismo espíritu con el que comenzaron su vida espiritual. Sí, cuando nosotros comenzamos nuestra vida espiritual con Jesucristo, nosotros le decimos: si tú no lo haces, yo ya no sé qué va a pasar. Y entonces le entregamos el dominio de nuestra vida a Jesucristo. Y entonces por eso lo nombramos como nuestro Señor y Salvador. Y en esta parte, en este versículo, veo 4 cosas importantes en donde el apóstol está mostrando a los colosenses que la primera parte es arraigaos. Si nosotros nos arraigamos en la palabra, si nosotros echamos raíces en la palabra, entonces podemos caminar, podemos dar pasos en cosas sobrenaturales, en cosas que en nuestras fuerzas no pudiéramos haber hecho. Y entonces, de esa forma, nosotros empezamos a andar en el camino de Jesús. Nuestro primer paso para andar con Jesús es echar raíces. Dice: arraigaos, echar raíces. Porque cuando nosotros estamos echando raíces en la palabra, cuando nosotros nos congregamos, estamos recibiendo de esa palabra, estamos vivificando nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Estamos echando raíces, estamos comenzando una nueva vida en donde ya no gobierna mi ser, sino gobierna Jesucristo. Como primer paso, entonces, dice el apóstol: arraigaos. Como segunda parte dice: sobreedificaos. Y aquí nos pone específicamente una parte y nos habla sobre un ejemplo de edificar. Y para edificar algo necesitamos tener un proyecto. Y entonces mi proyecto de vida pues venía hecho un chilaquil, ya no funcionaba. Pero Jesucristo nos presenta un proyecto, el proyecto correcto. Y entonces las cosas que Él desea para mí y para mi familia, para nosotros, para nuestras familias, son mejores que cualquier pensamiento que nosotros podamos tener para nuestra familia. Y entonces en esta parte dice: sobreedificaos. O sea, necesitamos construir, reconstruir cosas que nosotros en nuestras fuerzas estuvimos derribando. Estuvimos derribando la confianza de nuestra pareja, estuvimos derribando relaciones, estuvimos derribando muchas cosas, estuvimos minando incluso nuestra propia salud. Pero entonces dice la palabra: sobreedificaos. Y entonces necesitamos sobreedificar. ¿Cómo vamos a edificar? Pues a través de la palabra, a través de lo que Dios tiene para nosotros, y entonces dar pasos de fe. El siguiente
paso dice, confirmaos en la fe. Una parte importante de la fe es caminar sobre lo que creemos que va a pasar. Cuando Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, era imposible es imposible que nosotros, que de repente se abra el mar. Es imposible. Es imposible que un cojo de nacimiento, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados y ahora te digo que te levantes y andes. Y entonces es imposible que una persona con esas características, con esa naturaleza, pues camine. Pero dice la palabra, al momento se afirmaron sus rodillas, al momento, necesitamos nosotros estar con acción, ser confirmados en nuestra fe. Y lo que hace Dios en el día a día contigo y lo que hace Dios en el día a día conmigo y lo compartimos, en ese momento nuestra fe crece. En ese momento nuestra fe crece. Cuando en este tiempo que hemos estado orando por personas que tienen COVID y cuando son sanadas, vemos la mano de Dios y nuestra fe crece. Cuando vemos que no hay provisión y que las circunstancias son adversas y vemos cómo Dios resuelve y entonces nuestra fe crece. Dice, afirmaos en nuestra fe. También dice en la parte final del versículo, dice, abundando en acciones de gracias. Necesitamos ser agradecidos con cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Que necesitamos ser agradecidos con el amor, con la paciencia que Él tiene para con nosotros, en la cual Dios nos ayuda a dar el siguiente paso de fe. Cada una de las cosas que Dios hace para nosotros, necesitamos abundar en acciones de gracias. Necesitamos decirle, gracias Dios porque me has dado, Señor, la provisión. Gracias Dios porque me has ayudado y he recuperado mi sanidad. Necesitamos ser agradecidos. Y entonces nosotros estamos caminando de esa forma con Jesucristo. Con esos 4 puntos nosotros estamos caminando con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos alimentando de la palabra, de las porciones de la palabra a través del tiempo con Dios, nosotros estamos alimentando nuestra fe. Amados, les animo a que estemos constantemente alimentándonos de la palabra. Y un poquito más adelante, unos versículos más adelante, en el versículo 9, nos explica que el apóstol Pablo, que es necesario, dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que nosotros estamos completos en Él. Si nosotros caminamos con Dios, estamos completos en Él. Si nosotros nos arraigamos a la palabra, si nosotros sobreedificamos en los planes que Jesús tiene para nosotros, si nosotros estamos afirmando nuestra fe, si nosotros estamos abundando en acciones de gracias, estamos caminando con Jesús y en este momento estamos siendo completos en Cristo. Yo les animo que cada día que estamos escuchando una cápsula, que cada día que nos estamos conectando por Zoom a un grupo en casa, que cada día que estamos en las reuniones generales los jueves y los domingos, esté nuestro corazón abierto a recibir la palabra de Dios con una expectativa de vida, porque Dios tiene grandes propósitos para nosotros, pero necesitamos nosotros que Él nos diga qué quiere para nosotros para dar el siguiente paso de fe. Amados, les extraño, les mando un fuerte abrazo y les pido que estén abrazando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.